Ahora lo que os vamos a explicar, un poquito de forma más detallada, son las categorías de impacto de estas mediciones. Entonces, ahora, mi compañero José Vicente Gisbert, él es técnico superior del proyecto Tunoways y es un experto en la evaluación ambiental. Entonces, él nos explicará las categorías de impacto de la huella ambiental de esos daños. Cuando los técnicos nos enfrentamos a los problemas medioambientales, lo hacemos a través de modelizaciones. En nuestro caso en concreto, esta modelización la hacemos a través de teoría de sistemas, de la perspectiva del sistema. Un sistema no es más que una serie de individuos, relaciones, leyes que actúan dentro de un entorno separados por una frontera. El medio ambiente, ¿qué es lo que produce? Dentro de este sistema se producen unos equilibrios y desequilibrios de una manera dinámica. Constantemente están en una parte del sistema se produce un equilibrio que es desequilibrado por otra, que al final vuelve a otro equilibrio. Hasta aquí el método de perspectiva del sistema nos vale. Tenemos un problema, y el problema es que somos nosotros, los humanos. Los humanos somos capaces de este equilibrio, lo hemos, de cierta manera, distorsionado. El problema añadido de la distorsión del equilibrio es que el humano tenemos la capacidad no solamente de desequilibrar, sino que además de hacerlo de una manera voluntaria y de hacerlo de una manera persistente. En este sentido, para medir todos estos desequilibrios, originalmente los que no cuentan con el humano era relativamente sencillo. En cuanto introducimos el factor humano, este modelo empieza a ser muy complicado. Para medir estos desequilibrios, nos hemos visto obligados a emplear una serie de mediciones, de categorizaciones de los problemas ambientales que ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo cuáles son los necesarios y suficientes. En el proyecto Tunoways lo que hemos demostrado es que dentro de la huella ambiental europea, la EF 3.1, de la recomendación europea, la 2279, recoge que los problemas ambientales podemos, en cierta manera, categorizarlos en 16 categorías de impacto. Originalmente, todos recordamos la huella de carbono, la huella del agua, quizás. Son para resolver problemas ambientales muy concretos. Lo que pretendemos en este contexto es conocer la problemática ambiental global. Cuando un impacto, ¿qué está produciendo realmente una distorsión del equilibrio? ¿De acuerdo? Dentro de esas 16, la primera es el cambio climático. El cambio climático, en el equilibrio original, el Sol nos envía una serie de radiaciones, la Tierra refleja una parte de las que refleja la Tierra impactan contra las nubes y contra una capa que existe en la troposfera de dióxido de carbono, que a su vez la devuelve sobre la Tierra, de manera que este equilibrio ha permitido que la Tierra mantuviera una temperatura media global de 15 grados. ¿Qué es lo que ha hecho la distorsión humana? Ha aumentado la emisión de dióxido de carbono, con lo cual la capa de la troposfera que estaba reflejando una parte de la radiación que reflejaba el planeta pasa a ser mayor, con lo cual la Tierra está recibiendo mucho más radiación, por tanto calor, por tanto aumento de temperatura, de manera que la temperatura global del planeta está superando los 15 grados. La vida la conocemos en el planeta alrededor de los 15 grados. Cuando se distorsiona estos 15 grados, la vida, bueno, pues veremos qué pasa, ¿no? La segunda categoría, hablamos de la capa de ozono. Solamente un comentario, no hablemos del agujero de la capa de ozono. La capa de ozono no tiene ningún agujero. La capa de ozono es una capa mínima, muy estrecha, que existe en la estratosfera, de manera que la radiación ultravioleta impacta contra esta capa, de manera que hace un filtro. Solamente deja pasar una parte mínima de la radiación ultravioleta que emite el Sol hacia el espacio. ¿Qué es lo que es el equilibrio original? ¿Cuál es el equilibrio que hemos conseguido con los humanos? La emisión de CFC, de clorofluorocarbonados. Ahora no es tanto el problema porque hemos conseguido paliar suficientemente este problema. Los clorofluorocarbonados son sustancias químicas que, no sé si sabéis, se emplean fundamentalmente en refrigeración, en cámaras frigoríficas. Establecimos un pacto mundial donde de estos CFC los hemos sustituido por amoníaco, por nitrógeno, etc. Con lo cual, ¿qué es lo que hacen estos CFCs? Actúan contra el ozono que existe en la estratosfera y lo que hacen es adelgazar.
al adelgazar, la capacidad de filtrado es mínima. Con lo cual, la radiación ultravioleta que alcanza el planeta es superior a la que conocíamos hasta unos años. La materia particulada, el equilibrio original está claro. No hay producción de humo, no hay producción de ceniza, no hay producción, etc. Al introducir el concepto producción industrial, emisiones de humo, nuestro sistema respiratorio no es adecuado para filtrar partículas inferiores a 2,5 micras. Todas estas partículas que ahora estamos creando inferiores a 2, las superiores las filtramos, nuestro sistema respiratorio las filtra, las que son de tamaño inferior a 2,5 micras no son capaces de filtrar y las introducimos en nuestros pulmones con la consiguiente pérdida de calidad de vida. La acidificación. La radiación ionizante es la asociada a elementos ionizantes, los que son capaces de, algunos de química, son capaces de romper el enlace químico. La acidificación. Originalmente llueve, riega, crecimiento. ¿Qué pasa? Cuando emitimos a través de fábricas dióxido de azufre que se combina con el oxígeno de la atmósfera, formando trióxido de azufre que junto con el agua nos produce la lluvia ácida. ¿Qué es la lluvia ácida? Es ácido sulfúrico disuelto en agua. Al impactar contra la hoja, contra los árboles, produce la deforestación y los problemas que podéis imaginar a través de eso. Se detectó en la cuenca del Rin-Ruhr, en Alemania, y efectivamente es un problema que además, los que hemos visto hasta ahora, en cierta manera, eran problemas globales. Este problema es un problema muy local, a nivel regional. Cuando hablamos de región, hablamos de continente, ¿vale? Son problemas que se producen aquí y los detectamos aquí. Por eso el caso del Rin-Ruhr. Se detectó en el Rin-Ruhr porque ellos quemaban carbón en sus fábricas, de manera que ese carbón producía dióxido de azufre y se dieron cuenta que alrededor de las fábricas, me estoy refiriendo en toda la zona de Colonia hasta Frankfurt, estaba desforestándose. Y detectaron que este era el problema. Por esta que figure como categoría de impacto dentro de las más, por decirlo así, importantes, aunque no hay ninguna más importante que esta, ¿vale? El problema de la formación del ozono fotoquímico. El ozono en la estratosfera es bueno. En la estratosfera son las capas superiores de la Tierra porque nos filtran la radiación ultravioleta. El ozono en la troposfera, que es la parte de la atmósfera que está en contacto con la superficie terrestre, es malo, es un oxidante muy fuerte que no solamente actúa sobre la salud humana, sino que actúa sobre metales, en fin. En el momento que en nuestras fábricas estamos produciendo dióxido de nitrógeno junto con compuestos orgánicos volátiles, hasta ahora el dióxido de nitrógeno con la radiación ultravioleta nos formaba el monóxido de nitrógeno que con el oxígeno formaba ozono. El ozono, sin la aparición de los componentes orgánicos volátiles, reaccionaba de nuevo con el monóxido de nitrógeno, formaba el dióxido de nitrógeno, el oxígeno, no había más problema. Sin embargo, en el momento que aparecen los compuestos orgánicos volátiles a través de los humos de las fábricas, secuestra los radicales libres secuestran el monóxido de nitrógeno, con lo cual el ozono se está acumulando, con lo cual el problema de oxidación asociado a la presencia de ozono en las capas inferiores de la atmósfera se acentúa. El problema de la eutrofización viene asociado fundamentalmente a la pérdida de calidad de las aguas. La situación original es esta, el desequilibrio producido es que a través de nitratos y fosfatos producidos en fábricas, vertidos a través de estaciones depuradoras, etcétera, cuando llegan a masas acuosas, la vida vegetal que está en el agua lo va a considerar un fertilizante, con lo cual hay un crecimiento desequilibrado de las algas. Las algas para crecer van a consumir oxígeno, ese oxígeno que están consumiendo ya no permite la vida animal. La vida animal es a partir de 2 ppm de oxígeno en agua. En cuanto se reduce la vida animal superior, desaparece. Los nutrientes han sido consumidos por las propias algas, de manera que el alga ya no tiene oxígeno, a pesar de que siga llegándole estos fertilizantes, ya no tiene oxígeno, con lo cual no tiene crecimiento, con lo cual empieza un proceso de putrefacción y al final lo que hemos perdido es la masa de agua. El resto de categorías, la ecotoxicidad está asociada a la toxicidad
tanto en el agua como los relacionados con los efectos cancerígenos y los no cancerígenos en el humano, el uso de la tierra, cuando nosotros ocupamos la tierra, estamos impactando. Ese impacto tenemos que medirlo. El uso del agua, exactamente lo mismo. El uso de recursos minerales, estamos agotando recursos. Y, por último, el uso de los recursos fósiles. Este creo que es el más sencillo. Estamos consumiendo los recursos propios del planeta Tierra. Estamos acabando con los recursos, con lo cual, estas son las 16 categorías de impacto que medimos a través de la huella ambiental europea. Recordemos que hablamos de sostenibilidad con una triple vertiente, una vertiente económica, que básicamente analizamos a través de costes, una vertiente ambiental, cuyos impactos acabáis de ver en la exposición anterior, y hablamos también de una vertiente social, analizar cuáles son los impactos sociales derivados de esa acción propuesta. Muy bien, vamos a tratar de operativizar esos impactos sociales. Nos basamos en 5 categorías propuestas desde el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, desde UNED, la organización SETAC. Realmente parte de una propuesta del análisis de valoración de impactos sociales a lo largo de toda la cadena de suministro del producto. También se centran, pueden ser organizaciones, estrategias, soluciones, ¿de acuerdo? Partiendo de esa guía, partiendo de esa herramienta, como digo, empezamos por identificar 5 posibles impactos sociales que por su naturaleza se caracterizan como derechos laborales, condiciones de trabajo decentes, por ejemplo, salarios dignos, pobreza, trabajo infantil, trabajos forzosos, libertad de asociación, derecho a huelga, prestaciones sociales, trabajadores migrantes, las condiciones, discriminación, igualdad de oportunidades. Siguiente categoría de impactos sociales, seguridad y salud, exposición a tóxicos y a riesgos, peligros ocupacionales para la salud humana, pero también lesiones, número de lesiones, gravedad de las mismas, incluso muertes derivadas de accidentes laborales. Derechos humanos. ¿Cómo se operativizan? A través de indicadores vinculados a los derechos ciudadanos, poblados indígenas, equidad, igualdad de género, operaciones desarrolladas en áreas con un elevado conflicto. También indicadores relacionados con la salud humana. Nos quedan 2 familias de categorías de impacto social, una de ellas vinculada a más aspectos de gobernanza. Gobernanza como sistema legal y, por último, la última categoría de impacto social vinculadas a la comunidad, condiciones sanitarias, acceso, por ejemplo, a camas de hospitales, una forma en este caso de medir esas condiciones sanitarias generales de la población. También el acceso a agua potable, redes de saneamiento o un indicador o un tema social que se considera también importante de carácter social sería la existencia de granjas, pequeñas granjas, frente a esa producción industrial de alimento vinculado a ganado. Lógicamente, insistimos, esta es una propuesta desde distintas guías existentes. Nosotros ahora, dentro de Uno Waste, lo que se ha hecho especialmente dentro del paquete 2, como decía Idoia, liderado por Idoia Ferrero, es esa operativización. Vamos a ver cómo medirlo a través de indicadores muy específicos que permitan además evaluar las acciones propuestas dentro del proyecto. Uno Waste le evalúa la sostenibilidad de sus soluciones de prevención y reducción del desperdicio alimentario.